parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Buenas tardes, estimado amigo Rodrigo, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda, estimado Jorge? ¿Cómo anda, estimada audiencia? Dígame, ¿quiere que responda por la audiencia? ¿Usted fue nombrado portavoz de la audiencia? Yo me autonombré, como todo lo mío. ¿Se autoproclamó? Me autopercibo. Representante de la audiencia. Portavoz de los sin voz. Ah, mire. Usted. Y de los sin tú. Pero ¿sabe que hoy tenemos un programa bastante picante? Sí, pongámosle ese nombre. Es un programa donde queremos hablar de los premios. ¿Va a ser un programa autorreferencial? ¿Por qué dice eso? Porque habla de los premios y usted sabe que se trata de premios nosotros siempre a la pesca de alguno ahí. Yo estaba hablando de los premios militares de la campaña del desierto. Pero que mi premio no vale. Expláyese porque... Mi nominación, nuestra nominación no vale, porque el premio para el cual estamos nominados, y le contamos a la audiencia, si usted me deja, si usted me permite esta digresión. Bueno, pero cortito, por favor. Muy bien. Hemos sido nominados nuevamente, como el año pasado, para el Premio Nacional Faro de Oro que se entrega en Mar del Plata, como mejor programa histórico y cultural. El año pasado fuimos nominados y ganadores. Y trajimos a Neuquén. ¿Quién determina eso de que es mejor que otro? Fuimos nominados como programa histórico-cultural. Queda mejor, ¿no? ¿Usted le gusta mucho autoproclamarse? El mejor. Sí, los sí. mejores de... Usted tiene necesidad de sentirse reconocido, me parece. Sí, la verdad que sí. Siempre quiero dejar de ser un ilustre desconocido. Quiero que la gente me pare, se quiera sacar fotos conmigo, me pida autógrafos y no solo que pase y me grite, paga lo que debes. Me parece que habría que buscar el origen de esa necesidad suya en su infancia. Habría que ver si los elogios de los adultos o la falta de ellos jugaron un papel importante en la construcción de su autoestima, estimado Jorge. Y empezaron con eso de que era bello por dentro, ya desde chico. También puede que su necesidad de autoproclamarse, del autobombo, esté relacionado con esa búsqueda de estatus o de pertenencia a un grupo. A lo mejor usted se siente aislado socialmente y necesita incorporarse en algún estamento social. Pertenecer es lo que importa. Yo necesito sentirme en algún grupo de pertenencia y ¿por qué no el de los ganadores? Y salir de ser un loser cualquiera que anda por la calle dando lástima. Yo paso así, ¿vio? Yo espero que les sirva como motivación para hacer cada vez mejores programas. Siempre nosotros nos decimos a nosotros mismos que el mejor programa es este que vamos a hacer hoy. Y cuando termine el programa, el mejor programa va a ser el que vamos a hacer la semana que viene. Pero cómo no, y eso nos trajo hasta aquí. Pero yo creo que en realidad íbamos a hablar de otros premios. Diga la verdad. Vamos a hablar del tema que nos trae... Que no sé si eran tan merecidos. Vamos a hablar de los premios militares, de esos premios que se justificaron luego de la ocupación de los territorios que habitaban los pueblos originarios. Somos conscientes de que este tema es complicado. Por eso de qué es originario, qué no es originario. Después, en la segunda parte, en el segundo bloque, si nos queda un poquitito de tiempo, lo vamos a seguir desarrollando. Arranquemos en aquellos años de la campaña del desierto. Nosotros también hemos hablado de esas leyes que financiaron la campaña, esas leyes que beneficiaron a pocas personas. Hemos hablado de la ley Avellaneda,
esa que admitía la colonización privada, que permitía a cada interesado acceder a fracciones de tierra de 40.000 hectáreas, o sea, permitía hasta 2 fracciones de 40.000 hectáreas. Un lotecito, digamos. Sí, 80.000 en total. Pero sin necesidad de otorgar la propiedad hasta que no se cumpliese esa obligación de poblar que exigía la ley. Eso después lo arreglaron porque eso era un inconveniente para muchas personas que se vieron beneficiadas pero no tenían ninguna intención de venir a poblar. Ahí a partir del año 1884, por esa aplicación de la ley Avellaneda, con ese supuesto objetivo de poblar áreas de frontera, fueron otorgadas en el territorio del Neuquén 34 concesiones de tierras, con la condición de colonizar, con la condición de poblar, pero más o menos, sumando todas, daba la friolera de 1.600.000 hectáreas, que eran las mejores tierras del Neuquén. Acordémonos que Neuquén, gran parte de Neuquén es estepa. Las mejores tierras estaban en la zona de la cordillera, en la zona de lo que actualmente sería San Martín de los Andes. Eran las únicas tierras que se querían, que los beneficiados, entre comillas, querían tomar. Nadie quería tomar en otros lugares. Ninguno de los beneficiarios de esas tierras habían cumplido, como dijimos, con las exigencias en materia de colonización. Entonces tuvieron que someterse a una nueva ley, que fue la ley de liquidación, que fue una ley que... Espera que me están sacando una foto acá. Póngase en pose. ¿Me pongo en pose? Muestre su mejor perfil como Julio Iglesias, Sí, por favor. Por favor, la mía no la publiquen, pixelenla en lo posible. Hubo una ley de liquidación que corregía un pequeño problema, que era que las personas que se habían sometido, entre comillas, a ese contrato de poblar, de colonizar, como no hicieron nada de eso, se les quitó una cuarta parte de la tierra con la condición de que introdujeran mejoras. Ya no se necesitaba poblar. Solo con introducir mejoras económicas, introducir ganado, introducir hacienda, con eso alcanzaba. Entonces mucha gente que tenía 80.000 hectáreas, le quitaron solamente 20.000, le dejaron 60.000 y le dijeron, bueno, te quedas con 60.000, no necesitas venir a poblar, pero al menos alguna mejora. Y entonces empezaron a aparecer los arrendatarios, empezaron a aparecer toda la gente que tenía a lo mejor hacienda, pero no tenía tierras, y entonces empezaron a subcontratar, a subalquilar campos para que esas personas que se quedaron con todas las tierras pudieran justificar de que estaban cumpliendo O sea, si había con la ley. alguna auditoría, pasaban por ahí, veían ganado, veían gente trabajando y dijeron, están cumpliendo con, digamos, con la parte que debían cumplir. Por lo tanto, zafaban, e inclusive algunos también zafaron de esa quita del 25%. Claro, porque esa ley de liquidación convirtió a estos, entre comillas, colonizadores en propietarios habilitados, porque ahí sí dibujaron de que estaba cumplida la ley, que estaban cumpliendo la parte a la cual ellos se comprometían. Lo que no querían hacer era venir a poblar, por supuesto. Tampoco querían invertir capital, por eso recurrieron a gente que tuviera capital y le alquilaron esas enormes extensiones, transformándolos en arrendatarios. Hemos nombrado a muchas personas de esa serie de gente que se quedó con muchas tierras en Neuquén. Hablamos de Eduardo Pico. Hablamos también de miembros importantes de las estructuras de poder nacionales, los Carranza Mármol, los Nazarre Piñeiro, los Escurra, los Guerrico, los Pose, los Anchorena, los Ortiz Basualdo, los Rodríguez Larreta. Ya andaban por ahí. No es exactamente el mismo... Pero que no. No, si no, claro. sería coetáneo mío. Claro, exactamente. Eso iba a decir. ¿Sabes que iba a hacer ese comentario? Lo que no sé es cómo hacen para mantener el apellido durante tanto tiempo. ¿Qué? ¿Se casan entre hermanos, digo? Bueno, hubo algunos casos que sí, o sea, con su prima hermana, digamos, perdón, no se casaban entre hermanos. Pareciera que últimamente no es una cosa tan asombrosa. Y hay entre aquellos que conservaron la propiedad y ejercieron actividad ganadera en la región, porque hubo algunas excepciones. Tenemos, por ejemplo, hay una sociedad que es Ruibal, Sorondo y compañía, que estaba conformada justamente por el teniente coronel Ruibal, del cual hemos hablado cantidad de veces, aquel que capturó a Purram con malas artes, Una artimaña. con artimañas,
que en sociedad con el doctor Alejandro Sorondo, que en ese momento estaba en la Cámara de Diputados de la Nación. No recuerdo bien si en el momento de esta asociación estaba dirigiendo la Cámara de Diputados. También tenemos a los hermanos Alsina, Demetrio y Juan Ignacio Alsina. Hemos hecho programa exclusivo sobre Juan Ignacio Alsina, donde contamos todas las vicisitudes, por poner un nombre amigable. Complaciente casi Sí. con el muchacho. Para no decir todas las artimañas Ahí vamos. o tramoyas de su Ahí vamos arrimando un poco más. de su gobierno, porque fue gobernador del territorio nacional del Neuquén. Generalmente de Juan Ignacio Alsina se nombran algunos hechos que son prácticamente intrascendentes, pero en realidad tuvo bastante injerencia en la vida económica y política cuando fue gobernador, obviamente llevando los intereses personales Como bandera. sí, como bandera a ser considerados intereses territoriales o públicos. Tenía varias instancias, ¿te acuerdas? La Porteña, Rucamahuida, no me acuerdo todas. Una era La Verdad también. Todo esto lo fuimos diciendo en varios programas, en algunos dedicados exclusivamente a este tema, en otros mencionándolo indirectamente. Todo esto para llegar al tema de los premios militares. ¿Por qué? Porque todo lo que mencionamos anteriormente en realidad fue el paquete grueso del reparto de tierras en Neuquén. Los premios militares en realidad no fueron tan incidentes en la distribución de tierras neuquinas, no formaron un número importante, entre comillas importante, porque estamos hablando de 1.600.000 hectáreas que se repartieron con esas leyes que acabamos de mencionar, contra poco más de 100.000 hectáreas distribuidas por premios militares en el territorio del Neuquén. Pero no fue así en todos lados. El tema de los premios militares también es importante analizarlo porque es una forma de ver cómo todo ese territorio que le fue quitado a los pueblos originarios fue repartido entre pocas personas. Y si bien los militares eran muchos los que participaron de la campaña, en realidad se quedaron con bastante poco. Ahora vamos a tratar de ir desarrollándolo. Tenemos que remontarnos a esa época, presidencia de Julio Roca, que había sido catapultado a la presidencia de la Nación luego de ese contundente avance sobre los territorios que él pretendía anexar al Estado argentino. Y Julio Roca no gobernaba solo, gobernaba con gente muy, pero muy poderosa, que eran los terratenientes de la oligarquía, especialmente porteña, aunque muchos se fueron acoplando desde otros lugares del país y pasaron a engrosar el número de terratenientes porteños. De hecho, Julio Roca, que era del interior, pasó a formar parte de esa oligarquía terrateniente. En muy poco tiempo. Especialmente después de que fue presidente. Ahí su candidatura fue planificada en los salones de Buenos Aires, en los alfombrados salones de Buenos Aires. Obviamente, después de ese avance arrollador, prácticamente no quedaban dudas. Mismos salones, si me permite, amigo Rodrigo, donde se encargó a un pintor uruguayo llamado Juan Manuel Blanes la creación de un cuadro alegórico, que cuando yo vi la medida dije, wow, este es un cuadro que tiene las medidas aproximadas al famoso Guernica de Pablo Picasso, que es ese cuadro que luego se reproduce en el billete de 100 pesos, que es en honor a lo que ellos llamaron la conquista del desierto. Digo, para que vea hasta dónde bueno, en ese estos cuadro, círculos ese cuadro del pintor uruguayo Blanes fue encargado por el mismo Julio Roca. Y Julio Roca fue el que se encargó de decir quién tenía que estar en cada... o sea, en ese cuadro, quién tenía que estar. Él eligió quiénes podían estar en ese cuadro. Así se escribió la historia argentina, donde... Yo me voy a hacer un cuadro algún día, me voy a hacer un cuadro. Mire, yo ya le dije, usted no tiene que decir me voy a hacer, voy a hacer. Usted tiene que decir hice, porque si no... Bueno, no me hice todavía un cuadro. Por eso mismo, Es o sea, una hay aspiración. Sí, porque hay un trecho importante. Porque ¿sabe qué? Porque uno dice voy a hacer... Una gigantografía me voy a hacer ahora, porque soy Y moderno. mentalmente cree que ya lo hizo solo por decir que dijo que lo iba a hacer. Pero así vivo, en una nube. Bueno, ahí entre los que lo eligieron a Julio Roca estaba la burguesía
terrateniente, estaban los Cambaceres, los Carlos Casares, los Diego de Alvear, los Saturnino Unzué. Hemos hablado alguna vez de Saturnino Unzué y de algunas construcciones emblemáticas en Buenos Aires, de esa familia de la burguesía. En su mensaje al Congreso de la Nación cuando asumió Roca, ahí en 1880, él prometió paz y administración. Pero Paz no para todos, porque las operaciones militares continuaron hasta completar el sometimiento total de los pueblos que habitaban la región. Ese discurso de Roca lo dio en una fecha emblemática, un 12 de octubre, pero de 1880. En esos primeros 2 años, las sucesivas brigadas del ejército que estaban a las órdenes de, ¿se acuerda?, Lorenzo Winter, Liborio Bernal, Rufino Ortega, barrieron con todas las tolderías de Río Negro, con toda la costa de la... Perdón, costa no. Sí, bueno, iba a decir la costa del Aluminé. Con toda la zona del Aluminé. Desde el Aluminé hasta el Nahuel Huapi. La jefatura la tomó Conrado Villegas. Hemos hecho, no 1, 2 programas sobre la campaña militar precisamente, narrando todas estas operaciones militares, cuáles batallas, cuáles escaramuzas. Roca enfrentaba un desafío importante. Una vez que se tomara todo ese territorio, ¿quién lo iba a administrar? Entonces, ahí tenía las provincias adyacentes que se relamían imaginando que iban a adquirir, entre comillas, parte de ese territorio, de esa superficie. Estaba Mendoza, San Luis, Buenos Aires. Pero no, en realidad se optó por traspasar la tutela de todos esos territorios al gobierno nacional. En 1878 se crea la gobernación de la Patagonia, que después se dividió a través de una ley en 1884, en la Ley de Territorios Nacionales. Se dividió en los territorios de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de estos temas. ¿Pausa musical? Sí. Y vamos a ver qué pasó con todos estos premios militares. Para la gente que lo conoce, bueno, no es novedad, pero hay mucha gente que no sabe de estos temas y nosotros tratamos o nos esforzamos en tratar de narrarlo de alguna manera así más distendida, no tan académica. Coloquial, para que haya gente que se empiece a interiorizar de estos temas. Mire que son atrevidos estos salvajes follones, nos cautivan las mujeres y queman las poblaciones. No perdonan ni a los viejos, ni a criaturas siquiera, por mí les roban hacienda y las negocian afuera. Estos infieles cerdudos no merecen compasión, han de salir de esta tierra al rigor del remintón. Tiene razón, comandante, pero ellos estaban antes. Usted como buen fuertero sabrá lo que el indio fue cuando con uñas y dientes se negó a dejar Carué. No niego su parecer, su pensamiento adivino, que también hubo salvaje como yo y usted argentinos. Pero el gobierno es gobierno, no es malón ni gritería. Sacarle la tierra al indio se llama soberanía. Tiene razón, comandante, pero ellos estaban antes. Dejémosle algunas tierras
por si acaso se someten, pero que no nos amolen de tanto pedir al cohete. Tiene razón, comandante, pero ellos estaban antes.